Señor. Una vez más estamos aquí, en el Centro Evangélico de Manuel, aquí en La Uruca, con todos los hermanos que nos vinieron hoy a acompañar en este hermoso domingo. Podemos congregarnos y poder venir y disfrutar de su palabra. Amén. Vamos a ir a una porción de la palabra que es donde está escrito en el libro de Isaías, el profeta Isaías, que es uno de los libros que estoy estudiando ahorita, hermosísimo, y que hay que ir despacio, con buena letra. Muchas maravillas, ¿verdad? Muchas profecías y es muy hermoso, digamos, todo lo que está escrito en la palabra del Señor, en toda la palabra del Señor. Ahorita quería compartirles esta porción de la palabra que el Señor trajo a mi corazón. Y es Isaías, capítulo 4, capítulo 4, al principio. Y vamos a leer, eh, yo he puesto del versículo 4 al 6 si no me equivoco, ¿verdad? Pero no sé cómo pusiste por ahí, del 2 o del 4, Pablito. Bueno, ahorita vamos a ver. Ok, perfecto. Entonces sí, estamos bien. Del 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es maravillosa, que hoy traes a nuestras vidas, Señor. Queremos aprender todo lo que tú traes para cada uno de nosotros, Señor, para todos estos corazones que están hoy dispuestos y expuestos a tu palabra, Señor, para poder entender toda tu verdad, Señor. Y que no solo aprendamos, sino que vivamos, pongamos en práctica, Señor, para poder recibir y contemplar todas tus maravillas, bendiciones, milagros que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, agradecidos por darnos la oportunidad de estar aquí libres, libremente, Señor, en este espacio, en esta congregación, en este edificio, que nos has dado la bendición, el privilegio de venir y reunirnos en tu nombre, Señor. Que seas tú hablando en nuestras vidas a partir de ahora, Señor. Que utilices a este siervo tuyo, Señor, como tú quieras, Señor, para que tu palabra sea expuesta como tiene que ser, Señor, pura, limpia y perfecta. Gracias te damos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, pueden sentarse. El que llegó tarde y no tomó cafecito, ya hay cafecito, ¿verdad? No coma mucho pancito porque si no se duerme. Así que cafecito para que esté bien despierto. ¿Ok? Acabamos de leer una porción de la palabra del Señor que es Isaías 4. Igual, si vamos desde el versículo 2 al 3, es bellísimo también, dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Qué hermoso, ¿verdad? El renuevo de nuestro Señor va a ser para hermosura y gloria. Dice, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, y los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Qué hermoso está esta promesa que el Señor le da al pueblo de Israel y a su iglesia, y la podemos ver, las promesas que el Señor nos tiene, ¿verdad? En Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, vemos todas estas maravillas, como el Señor desde la antigüedad ya estaba hablándonos y nos sigue hablando hasta el día de hoy. Pero esta porción que leímos ahora, que es del versículo 4 al 6, especialmente el versículo 5, dice la palabra que, y
Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión. ¿Dónde era Sión? ¿Se acuerdan? ¿Dónde era Sión? ¿Sí? ¿Quién más? ¿Sión? Está cerca, la pegó en el poste. Pero sí está en Israel, nada más que Israel es muy grande. ¿Ok? Sión, ¿verdad? Jerusalén. Hermoso, ¿verdad? ¿Y cuál es la nueva Jerusalén? Dice la palabra en Apocalipsis. Su iglesia, ¿verdad? Hermoso, ¿verdad? La nueva Jerusalén. Los que estamos estudiando el libro Apocalipsis, ¿verdad? Qué hermoso cuando vemos que el Señor promete para la nueva Jerusalén todo lo que tiene el Señor para esa nueva Sión, ¿verdad? Entonces, aquí mismo nos dice, creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor y de fuego que eche llamas. ¿Se acuerdan de un pasaje en Éxodo que habla de eso? Capítulo 3, del versículo 7 en adelante más o menos, cuando llegaban el pueblo de Israel, iba saliendo de Egipto y los egipcios los iban otra vez detrás de ellos, ¿verdad? Faraón otra vez se fue detrás de ellos y ellos se toparon con el mar, ¿verdad? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y el Señor, ¿qué fue lo que hizo cuando venían los egipcios? Antes de abrir el mar, ¿qué hizo? ¿Mm? Los protegió, ¿verdad? Los protegió. ¿Se acuerdan? Un torbellino de fuego y los protegió para que los egipcios no pasaran. Y se abrió el mar y ellos pasaron. Y después se quitó el torbellino de fuego y ya ellos pasaron el mar. Pero el Señor los contuvo a los enemigos, ¿verdad? Y protegió a su pueblo con torbellino de fuego. Y después vemos que ellos en el desierto, cuando tenían frío, en las noches, ¿qué hacía el Señor? Columnas de fuego, ¿verdad? Para que ellos tuvieran calorcito, sí, sí, calefacción, ¿verdad? Calefacción de la mejor, ¿verdad? Inigualable. Y no era para una familia, era para una nación, para un pueblo. Y cuando era mucho sol en el día y ese calor, ¿verdad? Esa nube, ¿verdad? Que les daba la sombrita y andaban ellos ahí tranquilos y los andaba, como decimos aquí en Costa Rica, chineados, ¿verdad? Andaba chineado su pueblo. Así es nuestro Señor con su pueblo, con sus hijos. Él quiere darnos lo mejor, nos quiere proteger en todo, ¿verdad? Y aquí vemos donde dice, no hay oscuridad de día. ¿Para qué? Para protegerlos de ese sol, de ese calorón, ¿verdad? Más en el desierto. Para los que han ido alguna vez al desierto, allá en el desierto en Arabia, o tal vez ahí en Texas, ¿es? ¿Cómo es? ¿Sí? O no son los desiertos de allá del sur de América, ¿verdad? Que más bien son fríos. No, esos desiertos africanos es otra cosa, ¿verdad? Ahí sí no es cualquiera el que sobrevive. Y el Señor les dice la palabra que les ponía nube y oscuridad de día. Y de noche, resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día. Es decir, eso es un abrigo para que no tengan calor en el día. Para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Es decir, ni el aguacero les va a caer. Vea cómo los protegía el Señor. Qué manera, ¿ah? Cómo los chineaba, ¿verdad? El Señor. Cómo protegía a su pueblo y lo sigue haciendo. Y está esta palabra que dice acá, un dosel. ¿Saben qué es un dosel? No, es una palabra muy importante. Si gusta, póngamela ahí, mi chavo. Dijo del programa mexicano, no voy a hacerle promoción mejor. Aquí tenemos diferentes tipos de dosel para que ustedes vean los diferentes tipos de dosel que ya les voy a explicar qué es un dosel. Estructura y función. Es un estrado continuo que regula la luz solar, la humedad y el intercambio de gases, dióxido de carbono y oxígeno, como lo vemos aquí, ¿verdad? Todos esos árboles, cuando son esos árboles grandes, frondosos en el bosque, ellos hacen un dosel, eso es un dosel natural, donde los rayos del sol no penetran y no secan la tierra y cuidan la humedad. Y por eso es que hoy nosotros tenemos agüita en los ríos, pero si usted corta los árboles, todo eso se seca y el río se seca y todo eso se destruye. Por eso hay que cuidar los árboles
Y los árboles no solo protegen de la luz, sino que es el hábitat de muchos animales, ¿verdad? Entonces protege la tierra, da humedad, nos da sombra, protege a los animales y es casa de muchos animales también, ¿verdad? Entonces, ahí vemos lo que es, dice que intercambio de gases, dióxido de carbono y oxígeno. Todo eso hace un ser natural, ¿verdad? En la biodiversidad alberga una inmensa variedad de especies de plantas, insectos y animales que rara vez bajan al suelo, que son animales más este, están arriba de la copa de los árboles. De estos andábamos allá, yo les conté, no recuerdo si les conté, andábamos en Tortuguero, mi familia y yo, y andábamos ahí en los senderos del parque Tortuguero y me acuerdo que andaban todos los extranjeros ahí, todos los turistas, de verdad, tomando fotos y viendo unos monitos y los monos casi siempre no caminan en el suelo, ellos andan arriba en los árboles y los monos gritaban y gritaban y gritaban y entonces todo el mundo se quedaba viendo ahí los monos y tomaban fotos, como yo estudié un poquito la parte de turismo, ¿verdad? Por ser profesor de turismo, entonces me acuerdo que en la parte de guiado se enseñaban toda la parte del lenguaje de los animales. Y los animales cuando están así, especialmente los monos, están avisando que hay un peligro. Pero nadie se daba cuenta porque la gente tomaba fotos, ¿verdad? Yo sí sabía que había un peligro, empecé a buscarlo y encontramos una coral, ¿verdad? Hermosa, que iba a la par de la gente y nadie se daba cuenta. Y ahí iba entre las hojas, ¿verdad? Y ellos gritaban y gritaban. ¿Por qué? Porque ellos estaban avisando que había un peligro, ¿verdad? No sé si eso se los había contado, pero para que sepan, cuando ven a monos ahí gritando y que gritan y se brincan de un lado para otro, no piensen que están jugando, peleando entre ellos, están avisándose entre ellos que no bajen, porque si los agarra la culebra los mata, ¿verdad? Les ponen veneno y los mata. Entonces nosotros tenemos que hacerle caso también al lenguaje de los animales, ¿verdad? Y estos son un ejemplo de esos tipos de animales que viven en ese hábitat de dosel, ¿verdad? Que es el que estamos viendo ahí en la imagen. Importancia del dosel, protege el suelo de la erosión, que les decía ahora, y es fundamental para la fotosíntesis en los ecosistemas forestales. Vean qué bonito todo eso que sacamos de internet para que ustedes ahí entiendan un poquito un dosel. Pero el dosel también se usa en la realeza, de hecho, ¿verdad? Dice que significado artístico o decorativo. En otro contexto, el dosel es un mueble o una estructura ornamental de la madera que cubre un trono, altar o cama. Entonces, cuando vemos acá, por ejemplo, vemos aquí, no sé si alguno ha estado en algún hotel con ese tipo de dosel, ¿verdad? Que son ese tipo de camas que tienen como un techo, como unas cortinas, ¿verdad? ¿Verdad? Yo sí con mi esposa hemos tenido, pero esos que mosquiteros que uno pone para que no le piquen los zancudos, ¿no? Esos son dosel también, ¿verdad? Humildemente, ¿verdad? Esos son dosel también. Entonces, depende, hay hoteles de lujo que tienen ese tipo de dosel, ¿verdad? Que eso lo usaban en la antigüedad para los de la realeza, los reyes, ¿verdad? Para tener esa privacidad. De hecho, los reyes estaban ahí con sus esposas, ¿verdad? O mujeres, ¿verdad? Para no decir, porque no siempre estaban con la esposa, ¿verdad? Y entonces cerraban las cortinas y afuera, ahí en la misma habitación, tenían a sus sirvientes. Entonces, para que los sirvientes no estuvieran viendo todo, entonces cerraban las cortinas. Por eso era el dosel, como ellos lo utilizaban, ¿verdad? Como ellos lo utilizaban. Si ustedes van ahorita digamos, a las monarquías que todavía existen, como en España, por ejemplo, están los doseles, como este, que es encima de las sillas de los reyes, ¿verdad? O encima de los grandes hombres religiosos, para no decir ninguna religión ahí, que nadie se vaya a sentir mal, sino que diferentes religiones acostumbran a que encima de los reyes vaya un dosel. O si ellos van caminando, van ahí los siervos, ¿verdad? Sosteniendo el techo, ¿verdad? El dosel, que los vaya cubriendo a los reyes, a la realeza, ¿verdad? Entonces eso es parte de la costumbre. De hecho, en la Edad Media se hizo muy famoso, ¿verdad? Se hizo muy famoso en la iglesia, en la religiosidad, se hizo muy famoso el dosel. Y el dosel se utiliza para los reyes, para los grandes eh, líderes religiosos, ¿verdad? O para los que tienen hoteles así, 5 estrellas, y están ese tipo de doseles. Entonces, para que les quede ahí, ¿verdad?
o los que compramos ahí en el mosquitero para poner ahí en la casa, y un ganchito también. Todo eso es un dosel. Pero vamos a ver qué dice la Biblia de un dosel. Ahorita acabamos de leer Isaías, donde decía que el Señor dice, porque sobre toda gloria, qué hermoso, toda gloria, todo lo que glorifica al Señor, todo lo que le da la honra y la gloria al Señor, habrá un dosel, dice el Señor. Habrá una cubierta. Y lo acabamos de ver con esa nube que el Señor ponía para qué? Para cubrir a su pueblo. Ese es el dosel que el Señor nos está enseñando aquí en Isaías. Dice en Génesis del 1 al 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Haya expansión. Desde el principio el Señor estaba haciendo o estaba poniendo ese dosel al planeta Tierra. ¿Ah? La Tierra, ¿verdad? El dosel. Imagínense qué poder es del Señor. No es un dosel como los que estábamos viendo ahora, ¿verdad? Que ahí es impresionante lo de los árboles, los bosques, son doseles muy grandes, ¿verdad? Siempre lo que el hombre hace es así chiquitito, que para el rey, que para el sacerdote, que para la cama, la naturaleza. Y el Señor, imagínense, ¿verdad? La naturaleza es reflejo de lo que es el Señor, lo que es su creador, inmenso, grande. Entonces dice la palabra que el Señor desde el principio dijo, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y el Señor puso ese dosel, ese firmamento. Jeremías 43:10 dice, y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, dice el Señor, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido. Dice, y extenderá su pabellón sobre ellas. Pabellón, carpa, ¿verdad? Techo. Eso es dosel también, para que podamos entender que todo es parte de lo que el Señor hace. Y el Señor nos pone esta señal de que esa es la cobertura de él, ¿verdad? Y cualquiera dirá, ¿cómo que Nabucodonosor? Pero eso no fue el que destruyó Jerusalén. Sí, pero el Señor lo tomó como siervo suyo, dice la palabra. Y el que está hablando aquí es Jeremías. Y Nabucodonosor todavía no había destruido a Jerusalén, a Judá. Todavía no la había destruido, no la había conquistado todavía. Iban los planes, pero el Señor está dando esta profecía a Jeremías como diciendo, así lo voy a hacer yo. Y si nos vamos a la historia y vemos Nabucodonosor, todo lo que hizo, al final Nabucodonosor reconoció a Dios. ¿Se acuerdan? Después de que 7 años estuvo andando como un animal, como una bestia, entre el campo, ¿verdad? Porque era tan altivo y tan orgulloso y el Señor lo hizo bajado, ¿verdad? Y al final él reconoció al Señor y le dio la gloria al Señor. Como el Señor lo dejó escrito aquí por Jeremías, ¿verdad? Las profecías del Señor se cumplen sí o sí. Y Él utiliza a quien Él quiera. Amén. Salmos 19, 1 al 5, vean qué hermoso lo que dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Quién es? El dosel de Dios. Los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni en oída, dice, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tabernáculo para el sol. Otra, sinónimo de doce, tabernáculo, ¿verdad? Hemos escuchado la palabra tabernáculo, eso sí, muchas veces en la palabra, ¿verdad? Y lo hemos estudiado, tabernáculo. Eso es dosel. Si ustedes se van, bueno, no sé en otras traducciones, pero en la Reina Valera, dosel aparece, ¿saben cuántas veces aparece en la Biblia? Una vez, nada más. Y estuve viendo algunos mensajes de otras congregaciones, de otros pastores, lastimosamente no muy edificantes, porque sí es un tema que en otras congregaciones o otros predicadores lo han manipulado mucho, ¿verdad? La cobertura del Señor.
porque el Señor tiene esa cobertura sobre los pastores y los pastores somos la cobertura de las ovejas y se van por el tema de la cobertura, la prosperidad y todo lo que ya hemos escuchado que es terrible, ¿verdad? Se manipula mucho la palabra de Dios, pero el Señor a través de su palabra nos enseña que aquí no hay una cobertura sobre un líder religioso, sobre un rey, sobre un presidente, no. Aquí el Señor lo que hace es proteger a su pueblo con su doncella, que es hermosísimo, ¿verdad? Saber que así Él nos protege, que así Él nos cuida, que así Él nos quiere guiar y nos quiere dar lo mejor. ¿Para quién? Decíamos al principio, como decía la palabra, para el que le da la gloria. El Señor va a poner ese dosel, el que le da la gloria a Él. ¿Y cómo le damos la gloria a Él? Cuando nosotros estamos plenamente confiando en el Señor. Para cuando nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios. Aunque no entendamos, decía ya nuestro hermano Estevita, ¿verdad? Que está pasando por este proceso de salud y decía con los jóvenes, los que estábamos allí en los jóvenes, que muchas veces uno no entiende en los procesos que está pasando, ¿verdad? Y él, bueno, todo lo que ha pasado, lo del cáncer y todo lo que ustedes conocen, los que conocen a Estevita, ¿verdad? Y ahora con lo de la válvula en su cabecita y todo, es un niño súper valiente, todo lo que nos ha enseñado el Señor a través de su vida. Y él decía ayer en los jóvenes, ¿verdad? Dice, yo a veces me duele mucho, dice, y no entiendo. Y yo le digo al Señor, no entiendo por qué estoy pasando por aquí, pero tú sabrás, ¿verdad? Y uno decía, qué hermoso, ¿verdad? Un niño de 13 años que cumplió ayer y que él decía, yo no entiendo por qué estoy pasando por esta situación, pero tú sabes, Señor. Él le ora así al Señor, ¿verdad? Eso es un siervito de Dios que tiene su confianza en el Señor, que él sabe cuál es su Dios, a quién tengo que confiar. Pero lastimosamente, hermanos, lastimosamente, la mayoría de cristianos hoy caminan confiando en sí mismos, confiando en el presidente, en el nuevo presidente, que si el otro vino, que si el otro votó, que por qué no votó por esta, que por qué no votó por el otro, ¿ah? Que ahora que lo que se viene, que el otro es el presidente de Estados Unidos, que el otro de Venezuela lo metieron preso, ¿verdad? Confiando en el presidente. Que es que este carro, que es que voy a comprar este otro carro, que es que yo soy muy fuerte, que es que voy a estudiar porque soy muy inteligente, porque yo sí puedo, porque confiando en sí mismo, ¿verdad? Y les traigo aquí una parábola que todos conocen muchísimo, para que puedan ver lo que el Señor nos enseña de tener esa confianza en Él y tener esa confianza en uno mismo. Lucas 18, del 10 al 14, nuestro Señor Jesús nos cuenta esta parábola de que dice que habían dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, ¿verdad? ¿Quién eran los fariseos? Esos maestros de la palabra, ¿verdad? Esos de gran honor, de gran relevancia, prestigio en la comunidad religiosa judía, ¿verdad? El fariseo, el que estudiaba la palabra, el maestro de la palabra. Estaban los fariseos, lo habíamos visto la vez pasada, los saduceos, ¿verdad? Estábamos viendo los herodianos, no heredianos, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo, Richard. Ayer empataron, pero tranquilo, ¿ah? ¿Verdad? No heredianos, sino herodianos, ¿verdad? Estábamos viendo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces estábamos viendo todo ese tipo de diferentes sectas o diferentes grupos que habían en ese tiempo del Señor. Y dice aquí la palabra del Señor que había uno que era un fariseo de estos dos y el otro era un publicano. ¿Se acuerdan quién era el publicano? El publicano era el que trabaja para la empresa pública. Ajá, ¿quién trabaja aquí en la empresa pública? De yo. Ella Marquitos también, ¿verdad? Somos publicanos, Pablito. ¿Verdad? ¿Verdad? Los que trabajamos en la empresa pública. Bueno, publicano, eso era traición para los judíos. ¿Por qué? Porque estaban trabajando para Roma, no para su reino, no para su Dios, sino para Roma. Y entonces cobraban los impuestos, aunque la gente no tuviera plata y estuviera pasando situaciones muy difíciles de tantas guerras y tanto que los habían, bueno, si vamos a esos 400 años que no están aquí en estos libros de la Biblia que tengo yo, pero sí están en otros libros extra Biblia que habla de la historia que pasó en esos 400 años, cuando
pasaron toda esta parte de guerras y destrucción y están el tiempo de los macabeos y vemos los griegos donde llegaron a conquistar, ¿verdad? Toda esta tierra donde estaban los judíos, todo lo que tuvieron que pasar. Y sin embargo, después llegan los romanos que supuestamente a ayudarlos y a llevarles esa paz, que es una paz que da el mundo, es de mentira, ¿verdad? Como siempre, porque el mundo lo que te va a ofrecer es una paz que no es verdadera, solo la de Cristo. Y ellos en todo eso llegan hermanos de ellos judíos y se ponen a trabajar para Roma a cobrarle los impuestos. Y si no cobra los impuestos, lo metemos preso, le quitamos la tierra. Entonces el publicano, ¿cómo lo quería? Matar, ¿verdad? No lo quería, ¿verdad? Era repudiado por los judíos. Entonces dice la palabra del Señor que dos hombres subieron al templo a orar, al templo de Dios. Uno era fariseo y el otro era publicano, repudiado por la comunidad judía, por el fariseo. El fariseo, imagínense, donde ve el publicano ahí, era como estar viendo ahorita aquí a un siervito del Señor, ¿verdad? Y una persona que anda en la calle, en un desastre de vida, ¿verdad? Que está metido ahí, ¿verdad? Con malas decisiones, sin trabajo, metido en vicios, un desastre de persona, para decirlo en el contexto de nosotros hoy, ¿verdad? Más o menos para que entendamos lo que el Señor nos presenta acá. Y dice que el fariseo, ese religioso, ese líder de la comunidad judía, puesto en pie, oigan la, la forma en que él estaba, la posición que él estaba, no postrado, ¿verdad? No reverencia al Señor, sino puesto en pie, dice la palabra. Oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba? Consigo mismo. No dice que oraba con Dios. Dice yo, ¿verdad? El yo que hemos visto acá. Yo. Ese cristiano que ora consigo mismo y no que ora con Dios. Orar es hablar con Dios. Y orar consigo mismo es hablarse usted a su propio ego, a su propio orgullo. Vean qué terrible lo que nos presenta aquí. Bueno, qué hermoso lo que nos presenta el Señor, pero qué terrible como estaba este fariseo este personaje. Y dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Fíjense la forma de orar, ¿verdad? Ni como este drogadicto, o este que acaba de salir de la cárcel, este borracho, mentiroso, ¿ah? Divorciado, qué sé yo, juntado, pongan lo que usted quiera, ¿verdad? Todas las cosas que están mal en el Señor, ¿verdad? Esa vida pecaminosa en la que estaba el publicano. Y le dice, no soy como este publicano, dice. Ayuno 2 veces a la semana. Vengo a la iglesia todos los domingos y los sábados vengo a los grupos de la iglesia, ¿verdad? Y me conecto al discipulado que están haciendo en Emanuel. Dice, ayuno 2 veces por semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Pero vean qué hermosa esta otra parte que el Señor nos enseña acá, en el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Ni los ojos podía alzar. Estaba, él sabía lo mal que él estaba, delante de Dios, del pueblo de Dios. Él sabía lo terrible que era. Y dice la palabra que estaba lejos del otro, ¿verdad? Estaba ahí como, se sentía mal, no querían alzar aún los ojos del cielo, dice, sino que golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En otra traducción dice, Señor, perdóname mi pecado, me arrepiento. Él estaba arrepintiéndose, pidiéndole perdón a Dios porque él reconocía que era pecador, ¿verdad? Y qué hermoso, ¿verdad? Y dice aquí en el versículo 14, os digo, dice nuestro Señor Jesucristo, que este publicano que se estaba arrepintiendo, que estaba reconociendo, que estaba humillado ante el Señor, este descendió a su casa
justificado, perdonado, limpiado, hecho nuevo, como nos enseña la palabra, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, dice el Señor, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y por más que el otro se creía el super religioso, su confianza la tenía puesta ¿en dónde? En sí mismo, y no en el Señor. Como el publicano, que él entendía que era pecador, que estaba en una condición de pecado y que tenía que arrepentirse, pedirle perdón al Señor por todos sus delitos y pecados. Ahí es donde nosotros tenemos que entender la diferencia de a quién le va a poner el Señor ese dosel. Al que tiene la confianza en sí mismo, porque va a la iglesia, o al que reconoce ante Dios que está mal y que quiere ser restaurado y que quiere que el Señor lo cambie, que el Señor lo haga nuevo completamente. Esa es la gran diferencia que hay entre uno y el otro. Hermanos, ¿por qué les traigo este pasaje? Que tiene que ver con todo lo que estamos viendo. Muchas veces nos levantamos todos los días y escuchamos nuestro devocional, hacemos nuestro devocional con el Señor, nos vamos a trabajar, ponemos musiquita de alabanza, adoración, qué hermoso, ¿verdad? Venimos a la iglesia, servimos al Señor, compartimos, ¿verdad? Pero nuestro corazón está humillado ante el Señor o está muy lejos del Señor. ¿Será que muchas veces nosotros venimos a la iglesia o venimos a la presencia del Señor cuando abrimos nuestras Biblias y buscamos de Él para buscar nuestras respuestas, lo que queremos escuchar, o venimos aquí a decirle, Señor, estoy mal, necesito que me hables y me digas qué debo hacer, por dónde tengo que ir, ya no puedo seguir más por aquí, estoy cansado, Señor, y estoy cansado porque he caminado en contra de tu voluntad, ya no quiero seguir en contra de tu voluntad. Es muy diferente orarle así al Señor y buscarlo así al Señor que llegar a decir, Señor, necesito que me dé respuesta porque yo voy a hacer esto, esto y esto y esto. Porque yo hago esto y porque yo soy esto. Es muy diferente. Y hay cristianos que lastimosamente son más fariseos que publicanos. Son más egocéntricos, ¿verdad? Que humillados ante el Señor. Y el Señor dice que a esos los va a hacer bajados del piso, ¿verdad? Y a nosotros los va a hacer restaurados. Qué hermoso, ¿verdad? Y a los que son restaurados por el Señor va a poner ese dosel para que los cubra, para que los proteja, para que los guíe, para que les dé esa providencia maravillosa que nunca va a fallar. Y ese dosel es Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Cristo es el dosel que el Señor tiene para nuestras vidas. Cristo es el que el Señor nos ha dado para libertad, para que tengamos ese camino por donde caminar. Es Cristo el que nos protege, el que nos da, el que nos bendice de todo lo que vamos a pasar día a día. Porque hermanos, todos los que estamos aquí, todos, ninguno se salva. Todos tenemos luchas, todos, todos los días. Todos tenemos dificultades, todos tenemos críticas de los demás, todos tenemos señalamientos, todos. Todos tenemos gente que nos quiere ver mal. Todos tenemos personas que sienten envidia por nuestras vidas, porque no pueden admitir que nosotros estemos en el Señor y que ellos no, que nosotros amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón y que ellos lo han rechazado toda su vida. Eso no les gusta. Este mundo no le gusta el pueblo cristiano. Es un sistema totalmente anticristiano. Entonces el cristiano que diga, no, yo no tengo luchas, yo no paso por nada, yo la llevo tranquilo,
Déjeme decirle que tiene que revisar su cristianismo, algo está mal, algo está pasando en su vida, porque significa que usted no está reflejando a Jesús, significa que usted no tiene su dosel, que el dosel no está con usted, que usted no está en la cobertura de Cristo, no de un pastor, como dicen este montón de inventores, para no decirles una palabra más fea, no, sino este montón de fantasiosos y charlatanes. El Señor nos enseña que el dosel es Él, y Él es el que nos cubre, nos protege, nos guía, nos sustenta, de noche y de día, en medio del desierto en el que podemos estar caminando hoy, por el montón de dificultades que se nos han presentado en la vida. O puede ser que usted ya está en el río tomando agüita y agarrando los frutitos del Señor, claro. O puede ser que usted todavía no ha nacido de nuevo y no le ha entregado su vida al Señor. Y todo lo que ha hecho lo destruye, ¿verdad? ¿Ah? Como dicen aquí en Costa Rica, carne molida, solo para tortas. Todo lo que hace son solo tortas, ¿verdad? En la vida. Así decimos aquí, ¿verdad? En Costa Rica, carne molida. Bueno, déjenme decirle que tiene que buscar al Señor, porque Él es el único que nos puede restaurar, nos puede salvar, nos puede consolar en medio de la tribulación, nos puede fortalecer, nos puede hacer fuertes y no dejarnos caer en la tentación. Y nos va a fortalecer para pasar la prueba. Todas esas pruebas que se nos van a ir presentando día a día. Dice Juan 14:6, ¿qué decía Juan 14:6? Yo soy el camino, dice Jesús, y la verdad y la vida. Nadie viene a Dios, nadie viene al Padre, si no es a través de el dosel, que es Cristo. Nadie va a llegar a Cristo, nadie va a llegar al Padre, perdón, nadie va a llegar a la eternidad, a estar en ese paraíso, en esa nueva Jerusalén, si no tienen a Cristo, si no tienen al dosel en sus vidas, si no reflejan a Cristo en todo lo que hacen, en todo lo que hablan, en su trabajo, en su estudio, en su familia, en el barrio, no solo aquí. Aquí podemos venir y jugar de cristianos. Qué bonito. Alabado sea el Señor y postrarnos ante Él. Pero fuera de la iglesia, rechazarlo y caminar en contra de su voluntad. Déjeme decirle que usted es un fariseo más si anda caminando así. Pero si usted en verdad adora al Señor, lo adora en todo tiempo. En el Uber, en el taxi, en el bus, en el baño, en la cocina, cocinando, en todo lado. Usted adora al Señor porque usted está bajo ese dosel. Y Él no se aparta de usted ni de noche ni de día. Cuando usted está durmiendo, ni los mosquitos lo van a molestar. Bueno, sí, de esto me estaba molestando un zancudo ahí, pero el Señor me ayudó y desapareció porque lo busqué para matarlo y no lo pude matar. Pero el Señor nos cubre en todo tiempo. El enemigo está latente, siempre está ahí, viendo a ver cómo nos hace daño. Usted se acuesta a dormir y escucha en el cuarto, los que tenemos hijos, el hijo con el teléfono. Y usted dice, ay, Señor, el enemigo está atacando a sus hijos. ¿Ah? Y va usted, dime esos teléfonos, y quita los teléfonos, ¿verdad? Quita la tablet, quita la computadora, quita el tele. Bueno, yo no tengo teles en los cuartos de mis hijos, pero los que tienen, ¿verdad? En sus hijos con televisor y todo eso. Y se levanta usted y le entra un mensajito. El amigo, la amiga, ¿verdad? El compañero, el familiar. O llega usted y ¡pling! Le sale ahí un mensajito de Facebook, la notificación de fulano, de fulana, te dio like y ya se mete usted y empieza y se le va el sueño y se contamina y se llena de basura. Ajá, pero abra la Biblia, escudriñe la palabra del Señor. Cuando usted ve que todos empiezan así en automático, ¿verdad? A dormirse. Porque eso es parte del enemigo, no porque usted no quiera al Señor, es porque te estás dejando dominar, dominar por este mundo. Y ahí está el problema, te estás saliendo de ese dosel que es Cristo, que es la palabra del Señor, que es nuestro pronto auxilio,
nuestra cobertura es Cristo. No es ningún hombre, ni ninguna persona, ni ninguna iglesia, congregación. No es Cristo. Y si Cristo está en ti, vas a poder tener esa salvación que el Señor quiere en tu vida. Vas a poder ser restaurado. Colosenses 1, del 13 al 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué hermoso, ¿verdad? Ese es mi dosel, ese es su dosel, el que nos perdona todos los pecados y nos hace nuevos completamente, el que nos sacó de aquí, de este barrial, de este desastre de vida y nos trajo a su luz admirable. Ese es el dosel que tenemos que anhelar nosotros todos los días, en todo tiempo. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. No dice, el cristiano no va a tener aflicción, solo el que anda en el mundo. No, dice el Señor, hey, todos los que están aquí hoy sentados y escuchando el video, van a tener aflicción, dice el Señor. Todos tienen que pasar por una aflicción para aquellos que dicen que no vamos a pasar por la tribulación, ¿verdad? ¿Ok? Pero entonces, ¿qué dice aquí? En el mundo tendrás aflicción, dice el Señor. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Ya el Señor venció, ya Él ganó todo. Confiemos en el Señor, aunque no entendamos lo que estamos pasando hoy, aunque no entendamos por qué nuestro familiar está en este problema de salud, o aunque no estemos entendiendo por qué no tenemos trabajo, o por qué me dejó, o por qué se fue, porque el Señor me la quitó. No, esa es una canción. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me... Así es, ¿verdad? No, esa es una canción. No, hermanos, nosotros tenemos que confiar en el Señor, que el Señor es maravilloso y en Él no hay pérdida. Ya Él venció al mundo. ¿Por qué nosotros vamos a seguir bateando, como dicen, pateando la pelota en cosas que no son del Señor? Si ahí no nos va a ir bien, tarde o temprano se nos va a caer todo. Todo se nos va a caer. El negocio que usted ponga sin el Señor, el carro que usted se compre sin el Señor, el trabajo que usted busque sin el Señor, la novia, el novio, el esposo, la esposa que usted busque sin el Señor, todo se va a caer. Porque ahí es falso, es ficticio. Pero en el Señor, todo va a ir bien, todo, en todo. Porque Él ya es el mundo, ¿verdad? Él tiene todo exactamente calculado, perfecto, para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Salmo 9:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Qué hermoso, ¿verdad? Ese es mi Señor. Ese es el Señor que yo amo, que yo adoro, que yo sirvo, que yo quiero conocer cada día más. Ese es el dosel, hermanos, que nosotros tenemos que anhelar todos los días, en el que tenemos que habitar como esos pajaritos que habitan en los árboles, en ese dosel natural. Nosotros tenemos que habitar en su palabra todos los días. Ese es nuestro refugio. Y Él nos va a proteger, nos va a alimentar, nos va a guardar de todo peligro, por siempre y para siempre. Amén. Vamos de pie, vamos a terminar con Isaías 4, ahí mismo donde estamos. Que se lo leí al principio, pero se los vuelvo a leer otra vez. En aquel tiempo, es el versículo 2 en adelante, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. El renuevo de Jehová. ¿Para qué tiempo? Para el tiempo de Dios.
para el tiempo que Él venga por su iglesia. Cuando Él venga, que nos halle atentos, ¿verdad? Que nos halle sirviendo en santidad, caminando conforme a su voluntad. Dice, porque en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sirvientes de Israel. De todo este desastre de sociedad que es anticristiano. Pero el Señor dice que va a ser para honra para los que sobrevivamos a esta maldad terrible que cada vez es más fuerte en el mundo, con estas ideologías terribles, con estas políticas donde sacan a Dios de todo. Y acontecerá que que el que quedare en Sión, que el que quedare en la iglesia, en Cristo, en su verdad, en su voluntad, el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Así quiere el Señor llamarnos, santo. Mis hijos santos, mi iglesia santa, santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados, esos santos que quiere el Señor, entre los vivientes, los que tengamos a Cristo, estamos vivos. En Apocalipsis vimos que hay dos libros, ¿verdad? Hay dos libros. El primero es el libro de la vida, donde vamos a estar los santos, los hijos de Dios, ¿verdad? Pero los que pasen por la segunda muerte, esos no van a estar registrados. Esos no van a estar registrados en el libro de la vida, sino que van a estar registrados en el otro libro. ¿Y cuál libro? En el libro donde el Señor va a ver lo que usted escribió con su vida, sus obras, todo lo que usted hizo y que construyó. Y esa segunda muerte es donde van a ir la mayoría que estén hallados falta de peso, dice el Señor en su palabra. Dice que los que estemos escritos en el otro libro, en el libro de la vida, en el libro del Señor, esa segunda muerte no nos va a hacer nada, porque nosotros vamos a revivir en esa gloria, transformados para el Señor. Pero los que no estén ahí, por desobedientes, por orgullosos, por tener ese corazón altivo, por pensar que yo soy el que hago las cosas a mi manera, ellos lastimosamente, hermanos, van a tener que ser abiertos sus libros de sus obras. Y el Señor ahí es donde va a exponer todo lo que hiciste, lo bueno y lo malo. Y ahí es donde viene esa muerte segunda, la segunda muerte, dice la palabra en Apocalipsis. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero pasar por ahí. Yo quiero estar con mi Señor y revivir en gloria y ser llevado por Él. Dice que primeramente va a revivir a los muertos que murieron en Él, honrando al Señor. Y después nos va a llevar a nosotros y nos va a esperar en las nubes. Ese encuentro maravilloso con Él para ir y estar con Él por la eternidad. Qué hermoso, ¿verdad? Ese es el anhelo de cada uno de nosotros, hermanos. Pero para eso tenemos que estar con nuestro dosel todos los días, con nuestro Cristo, cubriendo nuestras vidas. Que cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión, sea en Cristo. Que cada vez que nosotros vamos a hacer algo, sea buscándolo a Él, honrándolo a Él. Y si algo no calza en el Señor, si algo no es del Señor, dígale que no. Porque eso te puede llevar a no estar en el libro de la vida, a que seas borrado del libro de la vida. Así es, porque el Señor no puede ser burlado. Él todo lo sabe. Él sabe si el que está aquí hablando hoy está caminando en santidad o no. Él sabe si todos los que estamos aquí estamos en santidad o no. Y si alguno
no está en santidad. Si alguno está caminando en pecado, no pierda más su tiempo, no pierda más su tiempo. No dejes pasar un día más, porque la muerte puede llegar en cualquier momento, la muerte física. Pero hoy es el día de dejar de estar muertos espiritualmente, apartados de Dios y ser revividos, resucitados con Él. Hoy es el día que usted puede morir a ese mundo totalmente y nacer de nuevo y pedirle perdón a Dios por sus faltas, como ese publicano que llegó y no tenía ni cómo volver a ver a Dios, ni cómo orar, que se sentía cargado, devastado, pero él entendió que Dios ya venció al mundo y que hizo todo para perdonarnos, para limpiarnos, para restaurarnos. Por eso ahí donde estás, hermano, hermana, dígale al Señor con todo su ser, con todo su corazón, aunque usted no sepa si lo que has hecho está un poquito mal o muy mal. Todo lo que hacemos fuera del Señor está mal. Poco o mucho está mal. Y lo mejor es tenerlo a Él en nuestras vidas. Tener nuestro dosel cubriéndonos cada día. Por eso venimos aquí ante ti, Señor. Venimos a pedirte perdón. Porque te hemos fallado, Señor, en algún momento de nuestras vidas. Nos hemos equivocado y hemos escuchado a nuestro ego, a nuestro orgullo. Pero nos hemos dado cuenta, Señor, que somos imperfectos, que somos débiles, que fallamos porque somos hombres, mujeres, seres humanos. Pero tú, oh Dios, eres nuestro creador. Tú no fallas. Tú eres perfecto, maravilloso. Por eso venimos ante ti, Señor, a pedirte perdón. Arrepentidos, humillados. Y te pedimos que nos perdones, Señor. Que nos perdones, que nos des la oportunidad de estar contigo, Señor. Que nos cubras, Señor, con tu dosel cada día. Nos protejas del enemigo, de los dardos del enemigo, del maligno. Que nos enseñes el camino, Señor, por donde solo vamos a estar contigo, Señor. Para estar fortalecidos, honrándote en todo tiempo, Señor. Que podamos aprender a caminar conforme a tu voluntad, pidiendo perdón y perdonando, Señor. A tantas personas que me han hecho mal todos estos años. Así como tú me perdonas hoy, Señor, y me limpias de todo mal, Señor, todo pecado. Así, Señor, yo también perdono a esas personas que me hicieron mal, Señor. Y que me siguen haciendo mal, Señor. Perdono, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. Porque ellos no te tienen a ti, Señor. Porque no te conocen. Pero yo sí, Señor. Yo sí te conozco, Señor. Y sé que has dado a tu unigénito, Señor, por mí. Por salvarme a mí, Señor. Por darme la oportunidad de ser tu hijo. De ser tu iglesia. Y de estar contigo en la eternidad, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú me amaste primero, Señor. Y hoy yo estoy aquí, Señor, ante ti, sirviéndote, alabándote, porque estoy agradecido, Señor. Agradecido contigo, Señor.
porque tú tienes todo, Señor. Tú eres el dueño de todo. Y yo solamente vengo aquí agradecido, Señor, por fijarse en mí, Señor, en este siervo inútil que un día llamaste para estar ante ti, Señor. Y hoy aquí vengo, Señor, postrado ante ti, pidiéndote perdón, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque gracias, me has perdonado, Señor. Me has lavado, me has hecho nuevo completamente, Señor. Gracias. Gracias por ser tan maravilloso, Señor. Gracias por esta nueva vida. Gracias por esta congregación donde me has traído, Señor. Por todos los hermanos que has puesto en mi vida. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por todas las personas que he conocido, Señor. Porque a través de todo me has enseñado quién eres tú, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito seas por esta oportunidad, Señor. La voy a aprovechar al máximo, Señor. Voy a honrarte y a obedecerte todo el tiempo, Señor, hasta el fin de mis días aquí en la tierra, Señor, para estar contigo en la eternidad. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos todos los días, Señor Jesús. Toda la honra y la gloria sea para ti. Y ahora vamos a levantar nuestras manos y vamos a alabarte una vez más, Señor.